es un espacio contratado. Las opiniones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus conductores. Controversias en Continente, para cerrar la mañana pensando, defendiendo la verdad, revisando la historia reciente y recuperando los valores perdidos. Conducción: Roberto Patrone, distinguido en marzo de 2012 con la mención Sebastián Paradisábal como ícono de la cultura uruguaya, por su trayectoria en el periodismo y la radiodifusión. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro escoteleamos. Pisito se puso maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manche el amor. Y todo a media luz, que lujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Juncal 1224, telefonía sin temor, de tarde te colmacita, de noche tango y amor, los domingos de danzantes, los lunes de oración. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, que bruto es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena tu ilusión. Fue de cristal, se rompió cuando partí y nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te
olvides de mí. De tu grises me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida fue todo un engaño. Ay, ¿qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, pues por su culpa ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel, ni te acuerdas de mí, Grisel, Buen día, estimados oyentes de nuestro programa Controversias. Hoy el amigo Patrone se ha tomado un descanso y me dijo que yo tenía una oportunidad para ganar el premio Sebastián Paradisábal, y por eso me dejó aquí a cargo del programa, por lo cual vamos a aprovechar en esta semana de Santa para hacer una revisión de lo que está sucediendo en el tema que preocupa a las Fuerzas Armadas, particularmente al sector de los retirados, que es el tema de los camaradas privados de libertad, los camaradas que han fallecido, que es lo que motiva la intervención del Foro Libertad y Concordia en estos temas. Contamos hoy también con la presencia de la señora del general Miguel Dalmau, la señora Alicia Burgueño, que nos va a acompañar aquí en el programa, porque se han planteado en estos días algunas situaciones que hacen al caso del general Dalmau y a otros casos, a otros hechos, como la conmemoración del centro militar, donde hizo uso de la palabra el presidente del centro militar, el coronel Guillermo Cedrés, y también hizo uso de la palabra el presidente Lacalle al respecto. Palabras que fueron contestadas posteriormente por la ex fiscal Mirta Guiance, que ha sido protagonista central en todos los eventos relacionados con el juicio o la farsa de juicio del general Miguel Dalmau, y por supuesto de otros tantos
casos de militares, y que aún después de haberse retirado de la Fiscalía, sigue incidiendo desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y desde su propia actividad personal en este tema de las persecuciones a los militares, que parecen a esta altura inagotables. Antes de entrar en este tema específico del general de juicio del general Dalmau, quería hacer algunas reflexiones acerca de la aparición pública en el día de ayer del ex ministro de Defensa Yamadou Fau, profesor Yamadou Fau, que estuvo en el Observador TV y realizó algunos comentarios sobre el periodo en que le tocó ser ministro, en la cual dice que los comandantes en jefe le mintieron, le faltaron la verdad sobre los temas de derechos humanos, y que después, cuando asumió el Frente Amplio, los propios militares en los cuales él había depositado su confianza le aportaron esa información al Frente Amplio. Bueno, yo me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto, porque me tocó vivir ese periodo estando en actividad y conozco bastante bien qué es lo que sucedió en esa época. Le recordamos a los oyentes que tenemos el 2902-4043 por si desean hacer comentarios o intervenir en esta audición. Con mucho gusto contaremos con su palabra y les daremos la versión que creamos es adecuada para las inquietudes que se generan sobre este tema tan escabroso. Sobre el tema del ministro Yamadou Fau, quería realizar algunas impresiones de esto que, como decía hace un minuto, me tocó vivir bastante de cerca. En primera instancia, no creo que los generales, no sé a qué comandantes en jefe se refiere él cuando dice que después, casi públicamente, dice el ministro, el ex ministro, le aportaron información al Frente Amplio. Los comandantes que él tuvo en su periodo, creo que se fueron todos con él, o antes que él inclusive. No sé si habrá permanecido alguno que se haya continuado con el Frente Amplio. Pero de todas maneras, el tema central no es la falta de sinceridad de los comandantes. Yo pienso que si no le proporcionaron la información adecuada, fue porque no se disponía. Ni se dispuso antes ni después sobre los temas que dice le preocupaban al ministro Yamadou Fau. Él recuerda que recibió un exhorto de la justicia, un pedido de información de la justicia, y que junto con el presidente Valle habían coincidido en que los pedidos de información sobre las Fuerzas Armadas fueran canalizados a través del Ministerio, lo cual Valle coincidió. Perfecto. Quiere decir que contestarle al ministro Yamadou Fau no era una cuestión personal con él, sino que era participar en un proceso de justicia. O sea, los pedidos que iba a hacer Yamadou Fau respondían a un pedido del juez. Y eso cambiaba la naturaleza de la ley de caducidad en primera instancia. Partimos de la base que la información, no sé a qué se refiere el profesor Fau, la información que le pidió la justicia, no estaba en primera instancia en posesión de los comandantes, ni la estuvo antes ni después. Ningún comandante, hasta ahora que yo sepa, proporcionó información precisa, exacta, ni la tuvo, ni la tuvieron, sobre el problema de los desaparecidos específicamente, que parece que es lo que preocupa al profesor Fau. Los hallazgos que se produjeron
no salieron ninguno de la boca de los comandantes, hasta donde yo sé. Quiere decir que su motivo de celo o de preocupación de por qué no le dieron a él y sí le dieron al Frente Amplio, merece ser aclarado de alguna forma, porque es un concepto no solamente del profesor Fau, es un concepto que está medianamente instalado en la opinión de la dirigencia política de los partidos tradicionales. Y nosotros sostenemos, hasta donde sabemos, que los comandantes no dispusieron en ningún momento de esa información. Está el caso concreto del general Bertolotti, con los esfuerzos que hizo para proporcionar la información que se le requirió, que nadie puede dudar de su voluntad de colaborar con el poder político. Recomendación que hace el profesor Fau, que para solucionar este tema los militares deberían haberse compenetrado de la idea de que hay que colaborar. Bueno, las cosas aquí están planteadas en blanco y negro, y esto no es así. En principio, la colaboración que requiere el profesor Fau tiene que estar respaldada por un firme accionar político. En primera instancia, en respaldo de la legislación vigente, que como lo era en aquel momento la ley de caducidad. En segunda instancia, en el gobierno de Valle, se hicieron los esfuerzos para coleccionar información para lograr un estado del alma que nadie entendió. O sea, ni se logró estado del alma, ninguno, porque nadie entendió cuál era el propósito, si el estado del alma era para calmar las demandas de los familiares, cuyos cartelitos eran los que inquietaban particularmente a Valle. No le gustaba ver esas manifestaciones, y eso lo llevó a establecer una comisión de la verdad, la Comisión para la Paz. Sucede que en esa comisión los únicos que estaban sentados en el banquillo de los acusados eran las fuerzas militares y policiales. No hubo verdad de ningún tipo, ni estado del alma, para quienes se habían levantado contra las instituciones. Ninguno fue llamado a declarar, ni convocado, ni hubo ningún hecho de preocupación en ese gobierno, ni en esa comisión, para aclarar espantosos crímenes cometidos por los movimientos revolucionarios en la década de los 60 y principios de los 70. Quiere decir que esa asimetría que significaba en los hechos llevar a los militares a que confesaran crímenes que habían existido o no habían existido, o se presumía o no se poseía información, implicaba de por sí que el estado del alma, se supone el buen estado del alma, iba a ser solamente para quienes defendían esas causas con ahínco, y lo siguen haciendo todavía, como una forma de hacer política a través del acorralamiento a las Fuerzas Armadas. Ese hecho, que no es menor, inhibe cualquier suerte de establecimiento de verdades o esclarecimiento de hechos. Una segunda instancia, una segunda consideración, es que esto parte de un acercamiento que procura el doctor Valle para diferenciarse del gobierno del doctor Sanguinetti, y la utilización política que se hizo apenas había asumido el doctor Valle, con la aparición o la identificación, en la recuperación de la identidad de Macarena Gelman. Es lamentable, pero es así, que más allá de las cuestiones humanitarias que hacen
al caso de Macarena Gelman, hubo una utilización política que implicaba el pasar por arriba, o el diferenciarse, o el tomar distancias con el gobierno de Sanguinetti. O sea, era una cuestión, fue interpretada por algunos sectores, no sé si por la generalidad, pero fue una cuestión de veleidades, fue una cuestión de mostrar una supremacía arriba de otro presidente anterior que había sido coherente con la transición que él había protagonizado en el año 85. O sea, el doctor Sanguinetti, nos guste o no, al igual que el doctor Lacalle, nos guste o no, cumplieron con lo pactado en el Club Naval y con el proceso de paz que ellos elaboraron, que era la amnistía general y restricta para la subversión, la ley de caducidad para los agentes del Estado y posteriormente refrendar esta última salida, la de los agentes del Estado, integrando por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, con un referéndum que confirmara la vigencia de la ley de caducidad en el año 89. Fue ratificada por la opinión pública, por la ciudadanía, la ley de caducidad en el año 89, y la dirigencia política acató, como no tenía otro camino para hacer. Este invento de la Comisión para la Paz, que nunca quedó bien claro qué era lo que procuraba, consolidó alguna información dispersa. Pocos militares fueron a aclarar cosas o a plantear sus verdades, pero siempre en el anonimato, como establecía las reglas de la Comisión para la Paz, bajo la reserva y el secreto. Nunca a nadie le quedó bien claro quién era el presidente de esa comisión, si era Gonzalo Fernández, en representación del Frente Amplio, si era Ramela, en representación del Partido Colorado, o si era Cotuño, en representación de la Iglesia. Monseñor Cotuño fue muy discreto y permitió que prácticamente le acapararan ante la opinión pública su cargo de presidente de esa comisión. Y por consiguiente dejó librado al manejo político que hacían Gonzalo Fernández y Ramela de la información que se tomaba o de los datos que recopilaba la Comisión para la Paz. Esa comisión, por supuesto, no tenía como objetivo, aparentemente, el constituirse en un auxiliar de la justicia, ni en recopilar información para la justicia. Solamente procuraba esclarecer algunos hechos, porque se sostenía que legalmente alguien interpretó, no sé quién, Valle o algún otro, por supuesto el profesor Yamandú Fau también, que no se había dado cumplimiento al artículo 4 de la ley de caducidad en cuanto a el esclarecimiento y a informar a los familiares de qué era lo que había sucedido en cada uno de los casos. Bueno, esta comisión logró alguna verdad, entre comillas, posible, porque naturalmente no aportaba absolutamente nada a la pacificación nacional. Lo único que aportaba era a remover hechos del pasado, muy duros, y que quedaron en las tinieblas porque nunca pudieron ser esclarecidos, por lo cual lo único que hicieron fue perpetuar el odio dentro de la sociedad. Y así planteadas las cosas, debió el profesor Yamandú Fau, con el respeto que me merece su persona, haber bregado por otros objetivos completamente distintos, como por ejemplo alcanzar definitivamente el restablecimiento de la concordia nacional y cerrar de una vez por todas el problema de los derechos humanos, cosa que aparentemente no tuvo planteado en sus objetivos como ministro de Defensa en el gobierno del doctor Valle.
De manera que me resulta extraño que reclame o que salga tan duramente a tratar de mentirosos a los comandantes en jefe de ese periodo, que inclusive creo que algunos eran familiares de él. O sea, me parece que esto no fue así, a quienes tuve oportunidad de conocer y de tratar y de prestar servicio con ellos. Y creo que en ningún momento tuvieron intención de mentir. Si no le aportaron lo que él buscaba, en principio hay que ver cuáles son las razones. La primera es que no se posee la información. Y la segunda, aún si se tuviera la información que él requería, hay que ver si él es depositario de la confianza necesaria, o el gobierno, para que se le aporte esa información, que prácticamente significaba volver a punto cero, volver al año 85, todo el problema de los derechos humanos. Y eso requiere un marco de confianza que debe establecerse de la dirigencia política. Cuando la principal preocupación del doctor Valle no es suprimir la condena social permanente que había contra las Fuerzas Armadas, sino solucionar el problema de los cartelitos de los desaparecidos, que era lo que a él le afectaba. Parece que el impacto visual era el que le afectaba de ver ese pequeño grupo reclamando soluciones y verdades. Cuando él aparece abrazado con Luisa Cuestas en fotos memorables, obviamente está dando señales en contrario, y nadie le va a proporcionar, si hubiera esa información, nadie le va a proporcionar los datos que él requiere. Nadie se va a inmolar por llevar adelante objetivos políticos bien limitados, como los que se plantearon en esa Comisión para la Paz y como los que se alcanzaron en esa Comisión para la Paz. Sí hay que reconocerle que en forma sorpresiva Valle y el doctor Gonzalo Aguirre fueron a la Suprema Corte de Justicia rápidamente cuando la jueza Mariana Mota pretendía que el coronel Carlos Calcaño se inculpara de determinados delitos en forma absolutamente ilegal e inconstitucional, y se plantaron firmes los dos en un hecho inusual en su reclamo ante la Suprema Corte de Justicia, que obviamente pasó a poner en su lugar y a cuestionar seriamente la actitud de la jueza Mariana Mota en ese sentido y en esas aberraciones jurídicas que se estaban cometiendo en ese momento, con la mayor impunidad hasta que fue destituida o cambiada para la órbita civil. Creo que todos estos elementos deberían haber sido tenidos en cuenta por el profesor Fau, con el mayor de los respetos, reitero, antes de lanzar los comentarios que lanzó ayer en El Observador, que me parece que fueron bastante inapropiados en ese momento. Vamos a un corte, amigos, y enseguida continuamos con esta audición. Cooperativa de Consumo COFAS lo invita a comparar precios de ahorro real y la más amplia variedad de productos y servicios para socios y público en general. Visítenos en la clásica esquina de Acevedo Díaz y Colonia. CAOFA, Cooperativa de Ahorro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Brindamos soluciones a la familia militar a través de préstamos a las tasas de interés más bajas del mercado, con diferentes líneas de crédito que cubren todas las necesidades de nuestros socios. Créditos educativos, préstamos a 1 año de plazo para oficiales en misión, línea promocional para noveles alféreces y guardiamarinas, préstamos en unidades indexadas hasta 200.000 pesos, préstamo especial hasta 12.000 pesos, sin intereses a 30 días y préstamo preferencial en unidades indexadas hasta 200.000 pesos para quienes no hayan tenido operaciones vigentes en los últimos 6 meses. Convenios
ORT, Universidad Católica, UDE, Servicio de Acompañantes Vigilia, Óptica Landinelli y Casa de Galicia. Para conocer las últimas novedades, visite nuestra página web www.caofa.com. Comuníquese con nosotros a través de nuestro mail caofa@adinet.com.ui, teléfono 2-902-3015. Acérquese a su cooperativa. En el alma de Carrasco encontrará el complejo Lido del Club Fuerza Aérea, de moderno diseño, para fiestas y eventos. Ofrece 3 salones de primer nivel para eventos empresariales, eventos sociales, bodas, cumpleaños de 15, aniversarios de boda, desayunos de trabajo. Usted podrá disfrutar de los mejores momentos, con la perfecta combinación entre naturaleza y confort, en un amplio horario, diurno o nocturno, acorde a sus necesidades. El servicio es integral e incluye para su elección 5 empresas de servicio gastronómico, 3 discotecas y 3 decoradoras. Por consultas, comunicarse al 2600-4855 o al 2601-6289. Recuerde, Complejo Lido del Club Fuerza Aérea. Cooperativa de Consumo COFAS lo invita a comparar precios de ahorro real y la más amplia variedad de productos y servicios para socios y público en general. Visítenos en la clásica esquina de Acevedo Díaz y Colonia. Nación, una voz nacional, popular y digna de la realidad uruguaya. Pídalo a su kiosquero o suscríbase al teléfono 513-0092. CAOFA, Cooperativa de Ahorro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. Brindamos soluciones a la familia militar a través de préstamos a las tasas de interés más bajas del mercado, con diferentes líneas de crédito que cubren todas las necesidades de nuestros socios. Pagos a través de la red Habitat. Envío de dinero a través de giros para socios en el interior. Fondo social que cancela el saldo adeudado por el socio en caso de fallecimiento del mismo. Asesoramiento gratuito, notarial y también jurídico. Para conocer las últimas novedades, visite nuestra página web www.caofa.com. Comuníquese con nosotros a través de nuestro mail caofa@adinet.com.ui, teléfono 2-902-3015. Acérquese a su cooperativa. Bien amigos, como dice Patrones, me ha quedado como muletilla iniciar con el bien amigos. Redondeábamos estas ideas sobre el tema de las declaraciones del profesor Pau, porque hacen a la solución definitiva del tema, cosa que no hemos visto aquí en décadas, que realmente es un espíritu de grandeza adecuado como para encarar esta suerte de reconciliación que merece la sociedad, entre las cuales se encuentran las Fuerzas Armadas, en actividad y en retiro. Apuntar a esclarecer hechos solamente dan satisfacción a una parte de las demandas, no dan satisfacción a toda la sociedad y no encaminan hacia la solución real del problema de los derechos humanos, planteado en este término de tensiones sociales permanentes, de persecuciones
a determinados sectores, específicamente a los sectores fundacionales de nuestra nación, como son las Fuerzas Armadas y también la policía, que requieren o demandan otra clase de soluciones que no sea este pedido permanente y estas comisiones y la creación ahora de nuevos grupos por verdad y justicia transicional, atropellando la Constitución y toda esta suerte de inventos que se hacen permanentemente, que en la próxima semana vamos a conversar en detalle, porque realmente son de importancia las propuestas que se han planteado ahora por parte de 4 organizaciones: PICNT, Crisol, Plenaria Memoria y Justicia y la Mesa Permanente contra la Impunidad, cada una de las cuales ha arrimado su consideración, su forma de ver y sus objetivos a este nuevo grupo por verdad y justicia, por lo cual se reencauzará todo el problema de la persecución a los militares en este nuevo gobierno, con nuevas iniciativas, cada cual de ellas más dura y más difícil de sostener por parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, vemos permanentemente que nuestros camaradas están sufriendo y están sufriendo sus familias, como ha pasado recientemente con el fallecimiento de varios militares, 6 casos, entre ellos el del señor Juan María Bordaberry, y el último de ellos, el del caso del general Dalmao, nuestro camarada y amigo, el 29 de diciembre del año pasado. Al cumplirse el 3er aniversario, el Centro Militar, el 3er mes de su fallecimiento, el Centro Militar organizó un homenaje que consiste en perpetuar en el bronce el nombre del general como los caídos en el marco de esta lucha psicopolítica. Fue un acto muy emotivo, un acto lleno de afectos, pero una solución a la cual no queremos llegar jamás: que haya gente, que haya camaradas privados de libertad, que hayan tenido la desgracia de fallecer en esa situación y que después los homenajee, que les haya que hacerles un homenaje o un recordatorio en el marco. Esto no es bueno para nadie, lo sabe la dirigencia política y ha sido absolutamente omisa, aún con los reclamos de la Cruz Roja, que alertaban hace 6 meses, desde octubre del año pasado, que había algunos camaradas que por sus condiciones de salud había que poner en libertad. En libertad no, por lo menos en prisión domiciliaria, que era un alivio para esa situación. Todavía no se cumplió. Hoy, después de los discursos del Centro Militar, la ex fiscal Mirta Ianse, protagonista central del caso del general Dalmao y de varios otros casos en los cuales ha cometido reiteradas injusticias, realizó algunas declaraciones. Y nos acompaña entonces la señora del general Dalmao para hablar sobre estos temas. La señora Alicia Burgueño, que por supuesto sigue afectada, como no podía ser de otra manera, lo más profundo de sus sentimientos por la situación que le tocó vivir a nuestro camarada. Alicia. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero el agradecimiento a todos los clubes sociales, al foro y en este caso especialmente al Centro Militar, porque realmente el día viernes 27 realizó un sentido homenaje por los 3 meses fallecidos de mi esposo, con un discurso muy bueno del señor presidente del Centro Militar, el coronel Cedrés, con palabras muy sentidas del presidente de la calle. Y bueno, mi agradecimiento, y a los amigos, a todos los que nos acompañaron,
en ese día, que realmente hoy me parece aún mentira que estemos realizando un homenaje por el fallecimiento de mi esposo. Realizado las declaraciones y el discurso del coronel Cedrés, por supuesto, el micrófono siempre está para la señora exfiscal Mirta Guiance. Ella manifestó que las palabras del coronel Cedrés causaban tristeza por el cuestionamiento que se le hacía a la justicia. Yo le quiero decir a la exfiscal que las palabras de Cedrés no son los únicos que cuestionan la justicia, ya que desde hace muchos años varios actores de diferentes partidos políticos han cuestionado el proceder, ¿no? El proceder de aquellos que son los encargados de impartir justicia. En el caso precisamente de mi esposo, cuando luego de la instancia del Tribunal de Apelaciones, el propio hoy senador Mieres cuestiona la sentencia del Tribunal de Apelaciones y no se explica, y dice que él está en todo de acuerdo con la defensa. No se explica la conclusión del Tribunal de Apelaciones, y hasta periodistas lo han dicho también, y que han sido depositarios de confesiones de autoridades del partido de gobierno, que le han dicho que merecen mucho reparo algunos procedimientos y actuaciones de jueces y fiscales. Por ejemplo, no lo dicen públicamente, pero lo han dicho delante de varios de ellos, de varios periodistas, el caso de Dalmau, pero nunca lo dicen en voz alta. Como el caso de Mieres está el caso del presidente Mujica, hoy senador de la República, que creo que antes de asumir fue el que dijo que él no creía en la justicia y que la justicia tenía hedor a venganza. O sea que si lo dice Mujica, lo dice con conocimiento de causa. Lo ha dicho la ex ministra Berruti, lo ha dicho el general retirado, hoy fallecido y asesor de la ministra Berruti Aguerre. Lo han dicho muchas personalidades, y bueno, o sea que el hecho del cuestionamiento de la justicia no es un tema del discurso de Cedrés, ni es un tema de la señora de Dalmau. Ella sabe muy bien que la forma que han actuado han hecho que la gente se dé cuenta de que en el caso precisamente de mi esposo ha sido una injusticia. Lo que lamento que todos los que han manifestado que se está comiendo un garrón, que están de acuerdo con las palabras de Fernández Huidobre y eso, no se han hecho nada, porque yo esperaba de que después de tantos cuestionamientos al accionar, después de haber manifestado públicamente que no existía una sola prueba, hayan permitido que mi esposo se lo condenara a 28 años. Yo creo que a mi esposo no se le había puesto una multa, a mi esposo se le quitó la libertad, se le quitó la salud y luego se le quitó la vida. Eso es lo que lamento. Otra manifestación de la ex fiscal Guiance fue referida a la afirmación del coronel Cedrés que no se hizo una reconstrucción de los hechos en el caso de mi esposo, y ella dice que cuando fueron no existía los calabozos, y eso obvio, habían pasado 40 años, no pretendería que existiera la edificación como en aquellos años, pero no es necesario que exista la edificación tal cual estaba en aquella época para hacer una reconstrucción de los hechos. Precisamente creo que la reconstrucción del hecho en el caso de Machado, que fue un hecho que sucedió en la calle Rivera y Bustamante, la reconstrucción del hecho se hizo en Corajero, y así otras, ¿no? La reconstrucción de un hecho es una reproducción artificial, es una teatralización, y creo que eso se podía haber hecho recogiendo información de todas las personas que revestían en aquel cuartel en aquella época. No era una limitante que no existiera la edificación y los calabozos. Aparte, nosotros, la defensa, y precisamente acá está el coronel Castiglioni, en la audiencia que ella solicitó para presentación de pruebas en el año 2012,
llevó una representación virtual de lo que eran los calabozos, la distribución de calabozos, pasillos, ubicación de la guardia, la zona de guardia de prevención, el patio, los vagones, toda la distribución y lo que había en el calabozo en el que se encontró alojada Nidia Sábal-Sagaray. Y esa prueba o esa representación, que no solo era en papel, sino que se le entregó CDs con todo el recorrido que se hacía para llegar a los calabozos y que se veía muy bien la distribución de ellos, y la imposibilidad de que se realizara ningún acto de violencia por la cercanía, porque eran calabozos que estaban unos al lado del otro, porque la guardia estaba en el corredor prácticamente en la puerta, porque había muchos efectivos en el sábado de mañana, y fue desestimado, ¿no? Donde en otros he leído y me han dicho personas que están en el tema, en que en muchos países se hace con la nueva tecnología, se hacen representaciones virtuales, de hecho recogiendo distintos testimonios o distintas aportes que están en el propio en la causa, ¿no? O sea que a mí me da un poco de dolor y de rabia, porque generalmente la señora fiscal Guiance en todo esto tiene la última palabra, ¿no? Y la gente queda con eso que ella dice: no tenemos la oportunidad nosotros de dar nuestra versión, y que ella en sus declaraciones faltó a la verdad, ¿no? Faltó a la verdad, y bueno, esto a mí me causa mucho dolor porque no tenemos la disponibilidad de la prensa. Por eso agradezco a esta radio que siempre nos da un espacio para poder dar nuestra verdad. Muchas veces estamos muy limitados a cartas, que bien, que agradecemos, con una cantidad de caracteres determinados, y de repente en pocas líneas no podemos decir todo lo que pensamos, todas nuestras verdades, que son realmente las que están avaladas por la documentación, y bueno, entonces por eso agradezco esta oportunidad para expresar mi agradecimiento, para contestarle a la fiscal Guiance, para decirle que no somos los únicos que cuestionamos a la justicia. Desgraciadamente, por el accionar de pocos fiscales, unos pocos jueces y fiscales, todo el mundo pone a toda la justicia en la misma bolsa. Mucha gente está muy descreída, y bueno, no es por el coronel Cedrés ni por Alicia Burgueño. Ya vemos, y lo he escrito infinidad de veces, lo he repetido hasta el hartazgo, todas las personalidades que han manifestado que mi esposo, como dice el ministro Fernández Buiardo, se comió un garrón, que fue una injusticia, que no existe una sola prueba, y ellos son bien conscientes. Esto no fue un error de la justicia, esto fue hecho con toda premeditación. No existe una sola prueba, por eso me extraña que la jueza Dolores Sánchez, en el caso de los enfermeros, dice que no se puede condenar sin prueba. Ella lo hizo, y lo hizo a 28 años de prisión. Y bueno, hoy desgraciadamente estamos el día 29, se cumplió los 3 meses del fallecimiento de mi esposo, que estaba con un estado de salud muy precario, que la Cruz Roja lo había incluido en la lista de personas de militares que debían mandar a prisión domiciliaria, y que todo quedó en un cuento chino, porque el señor presidente Mujica pasó diciendo que no quería que la gente se muriera en la cárcel, pero no hizo nada. Y mi esposo, el más joven de todos los detenidos, porque mi esposo fue detenido con 59 años de edad y no había cumplido, tenía 63 años, murió causa de su precaria salud, por la desilusión, por la desesperanza, por el preguntarse día a día por qué le habían hecho todo esto y por qué quienes podían solucionarlo no lo hacían. Entonces la señora Guiance, que en un reportaje en el año 2012 al diario Digital
dijo en un tono, por lo menos se percibe, que mi marido era joven y que cumpliría la mitad de la pena y saldría. Le digo que no, señora, a los 4 años falleció, y aparte ella sabía muy bien que con la aplicación con la acusación de homicidio especialmente agravado y la aplicación del artículo 123 no es carcelable. O sea que ella, cuando afirma eso, también está faltando la verdad. No es carcelable. Mi esposo nunca saldría de prisión. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos por habernos acompañado. Bueno, reitero, gracias a todos los que han colaborado durante todos estos años en tratar de que se reconozca que se cometió una grave injusticia con el procesamiento posterior condena y luego el fallecimiento de mi esposo. Muchas gracias. Bien, no hay nada que agradecer, Alicia, porque esta audición y el Foro Libertad y Concordia han tratado de acompañar lo más que se pudo el caso de nuestro camarada, de nuestro amigo, el general Dalmau, y ahora, por supuesto, tener los micrófonos y los documentos a disposición que sea necesario para continuar en esta lucha que abarca no solamente a los que están privados de libertad, también a los que ya no están con nosotros, porque en el aspecto espiritual y moral es necesario dejar claro para la historia cómo fueron los hechos. Estamos ante de mentirosos profesionales. Esa es la conclusión a la cual llegamos luego de escuchar lo que dice Mirta Guiance. Fíjense ustedes que le contesta al coronel Cedrés, pero no le contesta al presidente Lacalle, que fue el que dijo expresamente, en pocas palabras, que este juicio era una venganza. Sus argumentos siempre son bien fáciles de contrarrestar. Ella dice que nosotros mienten y que si no mienten están desinformados porque no leyeron el expediente. Yo estoy sentado arriba del expediente, lo he leído 20 veces. Nunca contestó una sola acusación del Foro Libertad y Concordia, ni las que yo he hecho aquí a través de 4 años en estos micrófonos, sobre su actitud y sobre su conducta, porque sabe que tenemos razón. No hubo ninguna reconstrucción del hecho, que ella pretende ahora desmentir al coronel Cedrés, que con precisión estableció que no se había hecho una reconstrucción de los hechos. Ella lo que hizo fue a pasear con el juez Bomero a ver cómo estaba el cuartel, cómo era el cuartel. Nunca midió nada, como dice ahora que tomó medidas, fue solamente a ver y no permitió ni siquiera que fuera el abogado de la parte acusadora. O sea, el doctor Randonea se ha quejado de que no fue convocado a esa instancia judicial que se interpretaba que era una reconstrucción de los hechos. ¿Por qué es esto? Porque ella ha sido selectiva en cuanto a las pruebas y a los testimonios. Ella selecciona qué pruebas va a utilizar y cuáles le pueden jugar en contra, y selecciona cuáles son los testigos y los testimonios que le sirven y cuáles no. Así, por ejemplo, de los 34 oficiales que prestábamos servicios en ese cuartel, en ese momento, fueron citados 14. Solamente 14, porque ella dice que tenía información confidencial, que nunca dijo de dónde salía, ni cuáles eran sus informantes, poniendo en debilidad a la defensa, que hacían de que esos 14 oficiales fueran los que debían ser interrogados. Y que en cuanto a la reconstrucción, todo mostraba, y se le hizo una reconstrucción digital específicamente, con medidas y con argumentos que debieron estar contenidos en el informe de la Policía Técnica, que fue espantoso, y en la autopsia histórica que ella mandó hacer, hecha totalmente contra todos los marcos teóricos que deben regir la seriedad de estos documentos. Entonces yo le digo a Mirta Guiance que me conteste a mí ahora, y que me gustaría tener una instancia donde pudiéramos discutir abierta y públicamente todos estos argumentos del caso del general Dalmau, que lo sé de memoria,
porque presté servicio en ese cuartel durante 8 años y sé de punta a punta qué fue lo que sucedió ese día, antes y después. Y así se lo dije directamente en la cara a ella y a Bomero cuando concurrí a declarar como testigo. De manera que con nosotros no hay engaño posible, porque fuimos protagonistas de ese caso, conocemos perfectamente, fuimos testigos de todo lo que sucedió y sabemos de la absoluta inocencia del general Dalmau y mucho más, por supuesto, del coronel Chelanza, que infelizmente tuvo la desgracia de ser el jefe en ese momento, en ese cuartel, y así fue procesado y condenado a 28 años igual que el general Dalmau. Ella quiso repetir lo mismo que hizo con el coronel Gula, crear hechos, y con el coronel Rivera la Fuerza Aérea, crear hechos basándose en que los escenarios habían sido modificados. Así lo determinó específicamente el Tribunal de Apelaciones en el caso de el suicidio de Horacio Ramos, cuando el coronel Gula y el coronel Rivero de la Fuerza Aérea prestaban servicio en el Penal de Libertad. Como el lugar donde se suicidó había sido modificado ahora en democracia, ella inventó un escenario y el tribunal, cosa rara, desconfió de su jugada y se constituyó en el lugar de los hechos, el Tribunal de Apelaciones, y llevó los testigos y puso en cuestión el invento que había realizado para procesar a Gula, de más de 88 años, y al coronel Rivero de la Fuerza Aérea, que estuvieron 2 o 3 años presos por esta causa, hasta que el tribunal estableció específicamente que había creado hechos para procesarla. Estas son las vergüenzas que afectan al Poder Judicial, que no tomó ninguna medida con ella, siendo fiscal nacional, que debió haber sido sometida al marco ético y legal que le corresponde, por haber creado hechos para procesar a los militares. Así lo estableció el Tribunal de Apelaciones, lo dice el Foro Libertad y Concordia. Y lo mismo repitió en el caso del general Dalmau. Y si esto es cierto, que genere las instancias necesarias, porque ahora que ya no es más fiscal, puede debatir perfectamente y presentarse delante de cualquiera para sostener sus argumentos. No levante más el concepto de que la gente que habla y que defiende la inocencia de los casos que ella ha deformado no conocen los expedientes. Nosotros lo conocemos perfectamente, de memoria, y los hemos hasta recitado aquí en los últimos 4 años. Señores, por eso es importante el testimonio de la señora Alicia Burgueño, y es importante consolidar hacia dónde apuntan las jugadas que hace Tagliance, porque después de haberse retirado de la Fiscalía sigue incidiendo y ahora se metió en los juicios de Italia, y en toda instancia donde su fanatismo político la lleve a seguir persiguiendo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Militares. Muchas gracias, señores, será hasta la próxima. Controversias calla su voz por el día de hoy, pero estará nuevamente en esta emisora el próximo viernes al mediodía, defendiendo la verdad y la vida, y el pensamiento occidental y cristiano que inspiró a los fundadores de estos pueblos.